Nadie olvida la imagen y pasión de Reynaldo Zemba, ese ilustre director de la Sinfónica de Entre Ríos, que en la década del 70 llegó desde Buenos Aires y enamoró a toda una generación de jóvenes músicos que crecieron junto a su enseñanza. Se había formado en la dirección orquestal junto a Mariano Dragos Janek en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata y siendo muy joven ganó el concurso dispuesto por el gobierno entrerriano. Había nacido en 1949 y en el 77 logró el cargo de director titular de la Sinfónica. Apenas tenía 28 años cuando se ganó ese lugar. Para hablar de Reynaldo Zemba tenemos que hacer un poquito de historia. Vamos a remontarnos entonces al año 1977, que fue el concurso en el cual la provincia de Entre Ríos convocó para elegir al director de la Orquesta Sinfónica. Bueno, se presentaron varios y uno de ellos fue Reynaldo. Ya ni bien entró Reynaldo, es porque los músicos somos un poco exigentes a veces y bueno, y muy individualistas, pero vamos bichando más o menos quiénes son. Bueno, pero entró y él trajo como obra a la Séptima Sinfonía de Beethoven. Y bueno, comenzó a dirigir, bueno, ya cuando él entró a dirigir ya vimos las manos de él, el ritmo, sus gestos. Terminó la prueba, se terminó la prueba y todos dijimos, ¿qué te parece? Y para mí ganó este muchacho. Digo, y se decimos este muchacho porque Reynaldo a la sazón contaba con 28 años, estaba muy joven. Bueno, y efectivamente recibió el primer premio y así lo conocimos. Su primer concierto lo dio en marzo del 78. Bueno, y allí comenzó un ciclo muy importante para todos nosotros, para todos los músicos, porque él era un hombre de un talento extraordinario, que hasta ese momento nosotros nunca habíamos percibido un talento así directorial, y venía también con toda la fuerza de la juventud, así que dio un impulso muy, muy importante, un impulso de progreso, un impulso de superación, digamos, a todo. Y todo lo que estábamos muy contentos con su venida, y se daba con él algo muy, muy especial. Él, en sus manos y en su cabeza, ¿no es cierto?, las cosas más complejas se convertían en simples. Él tenía una gran simpleza y abordaba unas obras de extraordinarias dificultades, pero las simplificaba de una manera que a lo mejor en 3 o 4 ensayos lograba un resultado que quizás otros directores necesitaban 1 mes o 2 meses para lograr una buena ejecución de esas obras. Lo conocí cuando llegó a Paraná. En el primer concierto que dio, que creo que fue uno de los primeros, fue en el Salón de Actos de la Escuela Normal. Yo lo veo saliendo de la Escuela Normal y yo tratando de saludarlo, de felicitarlo porque había ganado el concurso para la orquesta. Y bueno, ahí quedó. Y después pienso que fui a algún concierto, ya lo saludé y le dije quién era. Y resulta que teníamos algo en común los dos, teníamos un maestro en común. El maestro Cleetwin Jones había sido profesor de él en algún lugar en La Plata, o había cantado, creo que también cantó en alguno de sus coros. Y yo, cuando estuve estudiando en Buenos Aires, mi maestro de dirección coral fue el maestro Cleetwin Jones, y yo canté en algunos de sus coros. Entonces nos unió ese maestro.
¿no? Y empezamos a hablar y ver sobre los coros. Le hablé que dirigía el coro de niños del Consejo General de Educación y que me gustaba mucho hacer algo con la orquesta. Y bueno, y ahí quedó. Y un día aparece en un ensayo del coro de niños, aparece con una partitura y con un disco y dicen, Malena, esto está interesante, a ver si podemos hacerlo. Ese fue el primer contacto con el maestro Reynaldo Zemba. Todo eso despertaba una admiración para nosotros que nos sentíamos muy contenidos los músicos. Y Reynaldo tenía un lenguaje corporal muy especial. Entonces, con él, a veces, la música ocurren fenómenos que no se dan siempre, te digo como ejecutante. Vos podés dar 20 conciertos, qué sé yo, pero a lo mejor en uno o en dos se da ese milagro. ¿Cuál es el milagro? Que es como que te vas a otra esfera, te vas a otra dimensión, desapareces de la tierra, estás en otra sintonía, vibrás en otra frecuencia. Y eso es hermoso, esa es una cuestión que produce la música, ¿no es cierto? Y bueno, con él, en muchas obras que hacíamos, sobre todo te estoy hablando de los principios, ¿no es cierto? 78, 79, 80, y etcétera. En muchísimos conciertos se daba ese fenómeno de que tanto se habla ahora, la unidad en la pluralidad. Bueno, nosotros esa unidad en la pluralidad la sentíamos cuando ejecutábamos las obras con su dirección, porque su gesticulación, su rostro, su cabeza, sus manos, parecía que fluía la música, de ahí fluía la música, y eso él lo transmitía, nos los transmitía a todos nosotros. Y entonces todo el bien, la verdad, la belleza que entraña la música, ¿no es cierto? Nosotros la vivíamos, nos olvidábamos de todo, estábamos en otro mundo. Era una entrega total de una familia de instrumentos que te entregaba la frase a la otra familia. Nosotros era como que estábamos en otro planeta, nos olvidábamos de que existía la Tierra, el otro acompañaba, nosotros hacíamos la melodía y todo en pos de la unidad de la música que lograba él con su gran talento y ese poder de comunicación. Por eso tenía un lenguaje corporal. Ya antes venían pasajes muy difíciles, que él ya sabía que eran muy difíciles, y ya él con un gesto, antes de que venga el pasaje, quizás adelantándose, ya nos miraba y ya iba al instrumentista que tenía que hacer un solo, y ya lo iba señalando, ya le iba infundiendo como una tranquilidad, ¿no es cierto? Y bueno, y las cosas salían obras dificilísimas hemos hecho. Él era especialista en música checa, así que tocamos obras muy difíciles de Borja, Janáček. Bueno, aparte de todas las clásicas, hizo la Novena Sinfonía de Beethoven, hicimos en la Catedral, una de las tantas, por allá por el 80. Y bueno, eso es una faceta importantísima. Después la ductilidad que él tenía para acompañar a solistas. Vos sabés que los solistas, nosotros, yo te digo porque he tocado como solista, porque una cosa es tocar en el conjunto, otra cosa es tocar como solista. Solista tenés que tu parte, que es la principal, digamos, y la orquesta que va acompañando, a veces se integra, a veces no se integra con el solista. Pero el solista estudia todo en su casa, lo estudia, pero después tiene que ir a la orquesta y enfrentarse con ese monstruo que es la orquesta y tiene que hacer 2 ensayos, 3 a lo sumo, y ya largar el concierto. Fue por periodos, porque no es fácil trabajar con un coro de niños y la orquesta sinfónica no es fácil. Tampoco hay una cantidad de obras para tal fin. Pero nos fuimos conectando, yo a mí siempre iba a los conciertos y después que él llegó con esa obra que era El sueño de una noche de verano,
con música de Félix Mendelssohn, me dijo, prepáralo cuando puedas, como sea. Y bueno, yo lo preparé, fue todo un largo periodo, porque una obra en alemán, explicarles a todos, hacer la fonética, empezar a hacerlo. Hasta que un día le digo, mira Reinaldo, ¿podés venir a escuchar lo que hemos hecho? Y llegó, era en el salón del Palacio de Educación. Y allí llegó y escuchó, no podía creer lo que escuchaba, con las dos solistas, con el coro de niños, le encantó y bueno, ahí empezamos a trabajar y ver que era posible hacer algo. Y esa obra se hizo en el año 1981, acá tengo el programa, en el año 1981 en la Catedral de Paraná. En el mes de julio lo hicimos por primera vez, que después se repitió en el teatro. Y a partir de ahí entró todo entramos a buscar a ver qué obras podían ser. Y encontramos a Hugo Fernández, un compositor de Paraná, que estaba escribiendo una obra, una misa, la Misa Solemnis de él, en latín, con las 5 partes de la misa. Y bueno, a mí me interesó porque siempre he tratado de hacer obras de compositores argentinos. Y resulta que, bueno, nos entusiasmamos. Me acuerdo que venía a casa, en este lugar venía Hugo y me decía, Malena, esto puede ser para los coros, para el coro. Bueno, la cuestión que fuimos trabajando él a la vez con Reinaldo también, y la obra la estrenamos. Realmente fue muy hermoso y una aceptación en el público y en los niños. Esa foto que tengo ahí que estaba mostrándoles es de ese momento. Fue en el año también 81 y fue en adhesión a las bodas de plata del párroco de ese momento de catedral, que era el padre Félix Viviani, que lo quería muchísimo y que fue todo un acontecimiento también. Es decir, que esas obras fueron las primeras que yo trabajé. Siempre fue muy difícil aproximarse al currículum inmenso del maestro Zemba, no solo por su capacitación o su capacidad de conducción en orquestas en nuestro país, sino también por la convocatoria que tenía desde el exterior para dirigir como invitado en las sinfónicas de Bogotá, la de Montevideo o la de algún lugar de Estados Unidos, Checoslovaquia o Dinamarca. Con Reinaldo tuve esa gracia de poder tenerlo como profesor en la facultad, en la Universidad del Litoral. Justamente mi final de carrera coincidió con su último examen también como él como profesor, antes de tener sus últimos inconvenientes de salud. Y bueno, cuando rendí mi última materia, que fue el último año que rendí ahí en la facultad con él, hablábamos un poco de algunas cosas y sentí como que mi ciclo como estudiante que se terminaba, después me di cuenta que justo coincidió también con su último examen que él tuvo en la facultad también. Así que bueno, siempre lo guardo como una cosa muy, muy interesante, ¿no? Yo vengo del ambiente más de lo popular en la música, y cuando empecé a dirigir un poco de coros y me empecé a despertar un poco esto de dirigir orquesta, me acuerdo que fui a un concierto de la Orquesta Sinfónica y lo vi a Reinaldo ahí dirigiendo, y es como que yo quiero estar ahí, ¿viste? Yo quiero ser como él, ¿no? Como le pasa a muchos que ven un ejemplo a seguir, y así fue que me decidí para ir a estudiar allá. Y bueno, se me hizo muy largo el estudio porque la actividad musical te demanda mucho más que lo que es una carrera que uno estudia y va rindiendo, porque la música sí o sí te tenés que hacer paralelamente a mientras lo que vas estudiando. Si no, el estudio solo por estudiar no te sirve del todo. Tenés que hacer tu carrera de músico mientras también vas haciendo el estudio. Por ahí lo hablo yo con los alumnos, con la gente acá en los coros. A diferencia de otras profesiones, uno dice que quiere estudiar medicina y bueno, tenés que ser médico y después ejercer. En música no, se tiene que ir formando a medida que estudia. Y bueno, con Reinaldo
aprendí todo eso, ¿no? De camino. Ir a ver algunos espectáculos con la Orquesta Sinfónica y verlo dirigir, ver esa energía, esa géstica inigualable, una persona que con una mirada, con una ceja, transmitía tanta cosa, con una respiración, y bueno, eso es como que te llama, ¿no? Es como que para mí su gran talento era esa cuestión gestual que manejaba todo con mínimas cosas, ¿viste? Y bueno, a raíz de eso, de verlo y de todo lo que me transmitió, fue lo que me hizo empezar a estudiar con él, ¿no? Allá en Santa Fe, en el instituto. Personalmente lo conocí cuando entré a la Sinfónica. Yo iba a los conciertos. Yo entré bastante jovencito en el fines del 87 y bueno, sí lo había ido a ver, había ido a ver la orquesta. Mi papá tocaba en el violín, en la orquesta, entonces, bueno, lo vi dirigir desde antes de entrar al organismo y bueno, entramos en esa relación de trabajo, de director y músico, y siempre encontré en él una persona muy llana, ¿no? Siempre, bueno, aparte siendo muy joven, lo veía como alguien, como una autoridad. Sin embargo, él siempre allanaba las distancias, ¿no? Encontré una persona muy afectuosa, alegre, entusiasta y con mucha apertura y muchas ganas que los músicos también tengamos nuestra formación. Me acuerdo que al poco tiempo de entrar, a los pocos meses, se me presentó la posibilidad de ir a un curso en Perú, en Lima, curso de flauta. Y yo fui, hacía tan poquito tiempo que había entrado, que dije, no me van a dar una licencia, era 10 días, una cosa así. Y bueno, él me dijo, no, tenés que ir, me reapoyó en esa decisión. Y bueno, es algo también propio de los organismos, de que sus músicos se formen, pero bueno, también encontré un eco en su actitud, ¿no? Estuve desde el 88 hasta que él dejó la orquesta en 2010, sí, fueron 22 años más o menos, así todo fue algo muy intenso, ¿no? No sé si en forma personal, sí había en él un compromiso con la música de mucha entrega, que eso sí, a uno lo marca, ¿no? En cómo vivir la música, haciéndola en conjunto, en comunidad, digamos, en la comunidad que es una orquesta. Hay muchas maneras de trabajar, o sea, como un director, es lo que uno con la experiencia puede ver, digamos, hay muchas modalidades, todas son como muy válidas. Reinaldo tenía la característica de que tenía una géstica, una forma de estar parado y estar, sobre todo en los conciertos, había era un actor, digamos, era una persona que transmitía con su rostro, con su gesto. Mucha gente decía que le gustaba verlo bailar, porque realmente comprometía todo su cuerpo en ese acto, ¿no? Hay quizás otros directores que son como más mentales y preparan la orquesta, digamos, dedican mucho tiempo, son claros en los ensayos. No es que Reinaldo no lo fuera, pero quizás este aspecto de Reinaldo lo destacaba, digamos, pocas veces, porque hemos tenido directores invitados en la orquesta, pocas veces he visto esa condición natural de esta cosa del gesto, de la conexión con el músico, de pedirle y de que de ahí surgiera
la identidad de esa orquesta, ¿no? De ese tiempo, de la orquesta en ese tiempo en que estuvo él. Creo que cuando hay directores que tienen tanto recorrido con un mismo organismo, se forma una identidad, un sonido, una forma de hacer música. Sucede también con el actual director, con Luis Gorelick, que también la orquesta tiene una identidad por ahí diferente. Hay algunos músicos, varios músicos que han cambiado, digamos, se han ido y otros han entrado. Como también lo debe haber habido con el maestro Giudice, que también estuvo un largo tiempo previo a Reynaldo Zemba, ¿no? Reynaldo Zemba ha sido un hombre absolutamente importante, ya no solamente para la cultura de Entre Ríos, sino del país y del mundo. Un hombre que vivió solamente 63 años. Cuando murió, el 6 de agosto del año 2012, nosotros sabíamos que tenía mucho para dar. En primer lugar, porque se había capacitado desde muy niño. Él iba a estudiar medicina, pero a los 6 años ya tenía un violín. Y a los 20 años debutó en el Teatro Argentino de La Plata, el 6 de diciembre del 69. Él había nacido en el 49. Y siempre recordaba esa experiencia maravillosa, ¿no?, de ese gran teatro. Y se había perfeccionado antes de venir a dirigir Entre Ríos por el mundo. Se perfeccionó en los Estados Unidos, se perfeccionó en Austria, en Polonia, en Checoslovaquia, y tuvo experiencias muy fuertes como dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional, la Filarmónica de Buenos Aires, la Orquesta Estable del Teatro Colón, dirigió en Colombia, dirigió en Uruguay. Fue invitado a encuentros internacionales, dirigió también en Salta y Tucumán la Sinfónica Juvenil, fue docente además, tuvo una participación muy importante en la formación de docente de música, tanto en la Escuela Superior de Música de Paraná como en el Instituto Superior de Música de la Universidad del Litoral. Su paso por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, donde él se formó, fue sustancial, pero no fue menor los conocimientos que fue adquiriendo en Argentina y en el mundo. Yo era muy chico y había entrado al coro de la Asociación Verdiana, esto 13, 14 años, y bueno, en ese entonces el coro de la Asociación Verdiana, el coro lírico, lo dirigía justamente su fundador, el maestro Lorenzo Anselmi, y con su señora Susana Echanique de Anselmi. Y bueno, como el coro se dedicaba justamente a la lírica, a los coros de ópera, siempre se tenía contacto con las orquestas. Y bueno, en un momento se ve que yo tenía 14, 15 años, pero se ve que en ese momento, después de muchos años, se dio aquí en Paraná un concurso donde se presenta el maestro Reynaldo Zemba y gana ese concurso. Eso lo recuerdo de chico, de joven, digamos, de ese momento, ¿no? Y recuerdo que él un día, ahora me viene a la mente ese recuerdo, que estando el coro formado, digamos, en un ensayo, entra el joven director que resultaba ser el maestro Reynaldo Zemba. Así que desde ahí, y como todo joven, ¿no?, que tiene las ganas de seguir en el camino de la música y del canto y de la ópera, era nuestro referente en la música. Así que desde ese momento siempre una admiración muy especial, digamos, para con el maestro Reynaldo Zemba, ¿no? Como siempre, como todo, ¿no?, sucede que al ganar él el concurso, como director titular de la Orquesta Sinfónica, era el comentario que era un excelente director de orquesta, de hecho lo fue,
y siendo tan joven, tan talentoso y tan bien preparado, entonces era como la admiración, ¿no? Esa de encontrar a esa persona, decir, wow, todo lo que se puede aprender con una persona así. Pero aparte, siempre él era muy amable, muy entrador, y bueno, él era de estatura baja, ¿no? Y siempre fue, por decir, gordito, digamos, y su persona era muy también, llamaba a estimarlo, a quererlo, ¿no? A admirarlo, porque después tuve la posibilidad de trabajar con él, ya siendo un músico, yo siendo un músico profesional, y era una admiración, era aprender continuamente, era ponerse en las manos de él como director y que fluyera la música. Y eso sucede muy pocas veces, y eso fue muy impactante, ¿no? Cada vez que cantábamos con él o estábamos en los conciertos con él, siendo dirigidos por él, era realmente momentos de mucho placer, disfrutar de la música. Y bueno, y él fue una persona que, un músico completísimo, porque aparte de ser director de orquesta, él era director de coro, y él amaba y respetaba a los coros, a los coreutas, y le encantaba trabajar, hacer obras corales. Por eso yo lo conocía desde chico, porque a él le encantaba la música coral fundamentalmente, o los sinfónicos corales, y él siempre fue un apasionado de eso. Y que yo tuve, desde ya, como te decía, desde los 13, 14 años entré al canto coral, digamos, en este caso la ópera. Siempre estuvimos muy cerca del maestro, muy cerca de la orquesta sinfónica, y bueno, fue en ese ambiente. Yo soy egresado de la Escuela de Música también, estudié en el Instituto de Música de Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, donde él también fue docente mío, tanto en la Escuela de Música como en el Instituto de Música de Santa Fe. Entonces, siempre tuve la posibilidad de hacer música y de aprender con él y seguir creciendo, ¿no? Reynaldo Zemba, a través de las orquestas del litoral, llegó a grabar las bandas sonoras de reconocidas películas argentinas como El rigor del destino, De guerreros y cautivas y Las tumbas. Dirigió a solistas de la talla de Aurora de Ginastera, Marta Argerich, Bruno Gelber o Eduardo Basalo, entre otros, y fue invitado para acompañar al tenor Luciano Pavarotti en el recital que diera en marzo de 1996 en el Estadio Centenario de Montevideo, en el Uruguay. Primero, la musicalidad inmensa que tenía el maestro Reynaldo Zemba. Es decir, era un placer trabajar la música con él. Era un placer trabajar cómo trataba a los niños y cómo les hacía llegar lo que él quería lograr, ¿no? Siempre amable, siempre gentil, siempre con humor, trabajando con los niños y los jóvenes, ¿no? Y eso era muy importante. Quiero destacar también los conciertos didácticos que hicimos con el maestro Zemba para los niños de las escuelas de Paraná en el Teatro 3 de Febrero. En ese lugar venían los niños, traían los niños de las escuelas y la orquesta y el coro de niños, el coro escolar polifónico, bueno, cantando para los chicos. Y tal es así que Reynaldo hizo algunos arreglos de las canciones que cantaba el coro de niños, más infantiles. Me acuerdo del canon Bellas Melodías, que lo trató de presentar con los instrumentos de la orquesta y que los chicos participaran también, que los hiciéramos cantar. Después algunas de las canciones que cantaba el coro de niños las orquestó y bueno, eso era precioso. Creo que lo hicimos 2 o 3 veces, a teatro lleno de niños. Eso fantástico.
no todos los directores de orquestas sinfónicas se prestan a una cosa así también, ¿no? Pero bueno, eso fue maravilloso. Y después, en el año 1985, y siguiendo buscando las obras de compositores argentinos para coros de niños, él en un concierto que fue a dar al Teatro Colón, no sé si lo escuchó o le dijeron, la verdad que me viene y me dice Malena, escuché una obra de Celina Cohen de Scher sobre textos de María Alicia Domínguez, argentinas, hermosísima. Una compositora contemporánea de ese momento, y que hablaba del sapo, hablaba del lagarto, hablaba de los días, es decir, un texto para niños, como los textos de María Alicia Domínguez. Y bueno, difícil la obra de realizarla musicalmente, pero la hicimos, la estrenamos en Paraná, la estrenamos en Santa Fe y hasta la hicimos en Rosario, pero ya no con la dirección de Zemba, sino de Juan Carlos Orsi. Lo rescato, Reinaldo, siempre con el entusiasmo de hacer las cosas que yo también he tenido esa pasión por hacer las obras y de encontrar material para poder hacerlo, ofrecerlo a nuestro público, primero que nuestros niños y jóvenes y adultos tuvieran la oportunidad de hacer con la orquesta obras sinfónico-corales, siempre el entusiasmo y las ganas de hacer. Nunca Reinaldo lo escuché decir, no, eso no podemos hacer. En todo caso, bueno, busquemos algo que sea más factible para los niños, para los jóvenes, pero nada más que eso, pero el entusiasmo siempre presente. Una gestualidad maravillosa, una precisión, y llegaba profundamente a los que estábamos alrededor, y a los niños ni hablar, ni a los jóvenes también, quedamos hipnotizados con ese trabajo. No, era maravilloso. Realmente un excelente director de orquesta hemos tenido, un excelente músico. La tradición de las orquestas, digamos, surgió el rol del director históricamente, creo que en el siglo XIX más o menos, se fueron complejizando me voy en la historia de la música o de la historia de las orquestas. Originalmente eran menos músicos, eran las cuerdas más algún instrumento de viento. La orquesta se fue ampliando con el tiempo, con la historia de los periodos musicales. Esa complejidad hizo que la orquesta de alguna manera en un momento necesite de alguien que ordene, porque en principio eran los propios músicos o el concertino, que es el primer violín, quien dirigía, ¿no? Pero bueno, al ser cada vez más complejas las composiciones, incorporar más instrumentos, se fue ampliando. Bueno, eso hizo que se necesitara alguien que concentre la atención y de alguna manera, en principio, por ejemplo, para llevar el tiempo, el director a veces es necesaria una marca, que es lo que hace con la batuta, es marcar, depende del compás. Está lo que se necesita de orden y también lo expresivo, ¿no es cierto? Habría como un aspecto un necesario de ponernos de acuerdo en un metro, pero por otro lado está lo que pide el director. Cada director tiene su propia versión de las obras, ¿no? O sea, por ahí tocamos, voy a poner alguna obra que conocen todos, la Quinta de Beethoven, y no hay directores que piden otras cosas, otros tiempos, alguna pausa, que se destaque más un instrumento u otro. Bueno, para llegar a ese resultado, en los ensayos los directores van como se toca y también se para, se le pide a los músicos hagamos tal cosa. Los arcos a veces tienen
depende el arco, tirar o hacer esto, ir para arriba o para abajo no es lo mismo. Bueno, cosas, detalles, infinidad de detalles que se pueden trabajar, ¿no? Arcos expresivos, dinámicas, o sea, volúmenes. Pero después también está la impronta del concierto, ¿no? Que también, que en el caso de Reynaldo, insisto, digamos que era, además de preparar la orquesta, porque él tenía muy buena, o sea, había estudiado con muy buenos maestros, tenía una preparación muy sólida y además tenía ese plus de encenderse en el concierto, ¿no? Fundamentalmente el amor a la música. Él cada vez que se entraba al escenario y tenía que dirigir, por ejemplo, al coro, empezaba a darse una simbiosis, si creo que es correcta la palabra, de una ida y vuelta donde la música empezaba a fluir y los sentimientos se empezaban a dar, ¿no? Y él se transformaba, él cuando subía al podio se transformaba. Entonces, y transmitía eso a los músicos, en este caso a los cantantes. Yo tuve la posibilidad muchísimas veces de estar dentro de los coros, aún siendo preparador de coros o director de coro. Yo siempre canté dentro del coro y todos quedábamos alucinados. O sea, ¿qué quiero decir con esto? El amor a la música, el placer por hacer música, más allá de que uno es profesional y muchos viven de esto o vivimos de esto. Entonces, pero el amor a la música, la enseñanza y el respeto a sus músicos, a los músicos y a los cantantes, ¿no? A través de la Orquesta Sinfónica, Reynaldo Zemba fue clave para llevar adelante una muy importante tarea de difusión musical, no solo en Paraná, sino también en cada uno de los poblados de la provincia de Entre Ríos, como así también en diferentes puntos del país. Voy a contar algo que fue, como le había dicho, él se presentó con la Séptima Sinfonía de Beethoven cuando concursó en el año 1977, esa obra. Bueno, cuando la orquesta cumplió 40 años, por allá por el 88, 40 años, la orquesta es de 1948, la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, fue fundada en ese año. Se hizo toda una temporada de concierto y vino un gran solista que se llamaba Rubén González de violín, un violinista extraordinario que es de acá, entrerriano, y está como primer violín concertino de la Orquesta Sinfónica de Chicago, nada menos. Bueno, vino a dar un concierto. Y estaba aquí también, no sé, que se alinearon los planetas, otro gran oboísta que se llama Lido Guarnieri, que fue solista de la Sinfónica de Israel y también en la Sinfónica de Caracas. Y justo coincidieron. Bueno, tocó su concierto en la primera parte y en la segunda parte íbamos a hacer casualmente la Séptima Sinfonía de Beethoven, esa que se presentó Reynaldo. Y yo digo, se alinearon los planetas porque Rubén González, una cosa insólita, ¿no es cierto?, dice, yo quiero tocarla con la orquesta, así, yo quiero integrar. Y bueno, yo le cedí le dije, maestro, venga, siéntese en mi lugar. Yo me fui atrás. Y Lido Guarnieri dijo, yo también quiero tocar. Estaba acá, pidió un saco prestado, estaba entre el público y tocó como primer oboe solista. Ahí sí que salió la apoteosis de la danza, como decía Wagner. Wagner caracterizó a la Séptima Sinfonía de Beethoven como la apoteosis de la danza. Y creo que esa versión surgió, la apoteosis de la danza. Y ahí está también la amplitud de Reynaldo. Reynaldo, que por eso
Un director generalmente ensayó con sus músicos, que cómo va a venir otro y otro. Pero Reinaldo no tenía ningún problema, que se siente él y se siente el otro, y salió una hermosa versión de la Séptima Sinfonía de Beethoven. Yo tengo el video por ahí, lo debo tener. Jorge Don, que era un gran bailarín argentino, en una película que se llamó Los Unos y los Otros, una película muy famosa, casualmente, baila la Séptima Sinfonía de Beethoven, baila el bolero de Ravel y baila el cuarto movimiento de la Sinfonía de Beethoven, que era la apoteosis de la danza, como decía Wagner. Pero bueno, esto ya es demasiado, yo se los cuento porque es para mostrarle la amplitud. Reinaldo no tuvo ningún problema, que al contrario, una alegría que venga y toque. Otros directores no, son más restrictivos en todas esas cosas, ¿no? Yo tuve muchas veces la posibilidad de presentarlo. Me acuerdo que hacía poquito tiempo que yo había regresado de La Plata a Entre Ríos, cuando vine a escuchar uno de sus primeros conciertos aquí, 77, 78, 79, y después lo presenté en numerosas actuaciones de la Sinfónica en Entre Ríos, y bueno, y al final de su vida como director, yo era su secretario de Cultura, así que compartimos tiempos muy lindos, a pesar de lo difícil que fue aquella etapa para la Sinfónica. Reinaldo la pudo llevar adelante, y recuerdo con mucha emoción las últimas actuaciones del maestro, porque ya era muy dificultoso por su estado de salud que pudiera viajar en colectivo, así que yo lo llevé personalmente en auto, me acuerdo, a Federación, un viaje maravilloso, porque allí me contó lo feliz que él había sido en Entre Ríos dirigiendo la Sinfónica, que había sido digamos, una de las motivaciones más importantes de su existencia. Reinaldo fue un hombre sustancial, como digo, para la música y para la cultura de Entre Ríos. Reconocido en el mundo. Por ejemplo, me acuerdo cuando recibió el premio a la excelencia humana, que fue en el 2000, después recibió el premio Teresa de Calcuta, recibió también el premio Santa Clara de Asís, que otorga la Liga de Madres de la República Argentina por su labor cultural, y nosotros, en nombre del gobierno de Entre Ríos, en una noche inolvidable, en el Teatro 3 de Febrero, después de una actuación, le entregamos el cimarrón entrerriano, que era también un símbolo, una distinción a la trayectoria de hombres y mujeres de la cultura de Entre Ríos. En la carrera no necesitas que él te dirija porque vos estudiás dirección. Sí tuvimos, pero paralelamente, no tiene que ver con el estudio en sí. Yo, como hago música popular, tengo un grupo que se llama La Banda Roja, que es de acá, de Paraná. En un determinado momento, mientras estudiaba, le propusimos con los chicos hacer un concierto donde mezclamos el folclore con la música clásica, y bueno, lo presentamos como un proyecto para ir también a Cosquín. Fuimos en el año 2008, y ahí, bueno, sí, nos dirigió a nosotros, yo tocando el bajo eléctrico. Fue una experiencia increíble para nosotros y bueno, para toda la gente que participó y los que escucharon, que les preguntamos, realmente fue muy lindo. Hicimos arreglos nosotros, o sea, escribimos la música que interpretó la Orquesta Sinfónica, así que fue algo muy, muy fuerte para nosotros. Sí, me dio paralelamente a cuando ya estaba estudiando con él, pero para dirigir, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que estamos en una etapa, y gracias por hacer este programa, porque creo que es de esas personas que necesitan que la gente vaya reconociendo más de lo que hizo. Digo, que la gente reconozca más con todo lo que él hizo. Fue una persona que aportó muchísimo a la región, una persona que estuvo muy abierta a los músicos locales, cosa que se extraña ahora muchísimo. Esto de alguna banda, algo relacionado con la música, que uno diga, mire maestro, ¿puede ver este proyecto? Él lo miraba y te decía, sí, vamos a hacer. Bueno, así fue toda la obra de Mockert, por ejemplo, esto que te hablaba de nosotros, Víctor Velázquez con su guitarra, mucha gente que fue cantantes locales que cantaron con la orquesta, mucho, el coro acá, estamos en la Asociación Verdiana. En algunos momentos él abrió el panorama para la cuestión local,
tenemos que estar pensando que es una persona que vino de la Escuela de La Plata. Él se codeaba con grandes maestros que hoy siguen siendo, ¿no?, grandes maestros, de la camada de López Pucho, de Lelutier, ¿viste?, uno de los directores más renombrados del país, y tantos otros, y vino a instalarse acá, a Paraná, y se instaló acá desde los fines de los 70, viviendo muy modestamente en una casita en San Agustín. Estuvo instalado acá, digamos, compartiendo con la música de acá, con los músicos de acá, y eso me parece valiosísimo, que en el momento quizás no nos dábamos cuenta, pero ahora que estamos tan lejos de esa realidad, creo que hay que valorar. Más allá de la genialidad musical, estamos hablando de persona que recorrió el mundo dirigiendo y que, bueno, grandes músicos como Marta Argerich han dicho que se han sentido como nadie con él como director. Entonces estamos hablando de primera línea, que estuvo acá y que estuvo acá años, que lo veías caminando, que charlabas, esto que te hablaba, que un músico local hable de música, le presente un proyecto, que te diga su parecer. Hay muchísimas cosas que yo creo que es importantísimo que se vayan revalorizando, ¿no? La salud de Reynaldo Zemba se fue deteriorando a partir de 2009 aproximadamente. Ese hombre inquieto, efusivo, siempre pasional, lleno de vida y alegría, dejó de serlo, pese al esfuerzo que hacía a diario para no demostrar que iba perdiendo la batalla contra la enfermedad. En marzo de 2010 se sumó como director de la Sinfónica Luis Gorelick, nacido en La Plata en 1963. Por sus antecedentes, era la persona adecuada para empezar a reemplazarlo. El maestro Zemba falleció el 6 de agosto de 2012 a los 63 años. Por cuestiones de salud, hay una cuestión que cuando uno tiene sea la enfermedad que tenga, él, a pesar de que su salud estaba afectada, él siempre tuvo las ganas de seguir dando clases, de seguir con sus alumnos, de seguir dirigiendo, y eso creo que lo mantenía activo, lo mantenía vivo, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos cuando hay un amor por lo que se hace. Entonces eso es lo que nos levanta y nos da fuerzas para seguir. Pero él siempre, yo tengo un video que fue, creo que uno de los últimos conciertos que él dirigió, que fue un homenaje a la Escuela Coral Mario Monti, donde yo tuve la suerte o el privilegio, digamos, de ser su docente y director, y bueno, en uno de los aniversarios él dirigió la orquesta y el coro y fue maravilloso. Entonces, por eso te digo, la enseñanza, ese don de gente, la voluntad, la pasión por el arte, por la música, eso es lo que yo creo que es la mayor enseñanza con la que nos podemos quedar, ¿no? El último tiempo estuvo enfermo, estuvo con algunas características que lo apagaron un poco, creería yo que afectivamente también. Bueno, se fue desgastando él, pero yo lo traté poco ya en ese final. La última vez que yo estuve con él fue con la orquesta, haciendo la cantata Hijos de la Tierra de Jorge Mocker, allá en la inauguración del balneario Thompson. Esa fue la última vez, que fue el año 2005. Y ya después sabía de él, siempre preguntando por él, pero sintiendo mucho su fallecimiento, por supuesto. Nadie esperábamos que sucediera tan pronto, pero bueno, perdimos a un gran director.
y en mi corazón lo llevo, y lo más interesante también es la importancia de esos niños que vivieron, que hoy son adultos, y que vivieron esas etapas, lo recuerdan y recuerdan las obras, y qué hermosos, y siempre han hecho un grupo de gente de esa generación, felices de haber compartido tantas cosas lindas en ese tiempo donde era parte la orquesta. Y si algo falta, la noche en que le hicimos el homenaje, la despedida, que ya estaba Luis Gorelick que asumió en mayo del 2010. Y fue muy emotivo porque Luis lo admiraba profundamente desde muy joven, así que le hicimos ese homenaje con todo el pueblo de pie en el Teatro 3 de Febrero, reconociendo la trayectoria y la hombría de bien del querido Reynaldo Zemba, ¿no? Lo que pasa que a mí no puedo ser muy objetivo porque me conmueve el solo hecho de recordarlo. Yo vengo de La Plata el año que él se hace cargo de la Sinfónica, y empezamos, como digo, una relación de amistad que se fue enriqueciendo con el tiempo, y nos reímos juntos y lloramos juntos también. Por ejemplo, a él lo conmovía cuando yo le contaba cómo a fines del año 77 se había incendiado, se quemó totalmente el Teatro Argentino de La Plata. Y él decía, para mí el Teatro Argentino de La Plata, dice, es lo máximo, porque ahí el 6 de diciembre del año 69 yo debuté. Entonces empecé otra etapa en mi vida, y él no podía creer que ese teatro tan hermoso, o más hermoso que el Teatro Colón, como era el teatro que se había fundado a pocos años de la fundación de La Plata, hubiera desaparecido, y él me decía, y que se hubiera llevado tantos recuerdos. Y después, viajando, en los últimos viajes me decía, o cuando me iba a ver a la oficina, cuando yo era subsecretario de Cultura, cómo era el poema de Albérico Mansilla, aquel que dice, ¿qué me puede importar después de todo el tiempo de partir si yo he logrado llenar cada minuto transcurrido con un claro vivir enamorado, si la vida no fue en definitiva solo un motivo para haber amado? Fíjate vos qué linda definición, que a él le gustaba mucho, yo se la recité muchas veces. Y después su gran alegría, ¿sabes cuál era? Cuando llegaba por primera vez a un pueblo de Entre Ríos. Él sentía la enorme satisfacción de llevar la música clásica. A veces hacía como recitales didácticos, iba explicando la función de cada instrumento, cómo se armaba una orquesta sinfónica, cuál era la función del director. Tocaba en espacios abiertos, tocó en clubes, tocó en centros culturales, en iglesias, y él le causaba, digamos, mucha alegría en espacios diferentes, a veces no con la acústica apropiada, pero él disfrutaba mucho, y en pequeños pueblos yo lo vi disfrutar enormemente. Y ni qué hablar cuando yo lo tentaba para que contara su experiencia de Montevideo, cuando en 1996 la Sinfónica de Entre Ríos, dirigida por Reynaldo Zemba, acompañó a Luciano Pavarotti en una presentación que hizo historia, ¿no? O cuando yo le pedía que me contara su participación en las películas, también me contaba todas las películas en las cuales él había grabado las bandas sonoras. De tal manera que, digo, tanto en lo profesional como en lo humano, dejó una huella indeleble. Y lo que yo les cuento, seguramente lo podrán contar con mayor precisión y a lo mejor con mayor emoción, con otros testimonios, cantidad de gente, muchos de sus músicos que participaron desde el 77 hasta que él se retiró, y muchos de los amigos, ¿no?, que lo vieron llegar con esa sencillez, con esa humildad, y pararse en el escenario, tomar la batuta y dirigir a personalidades. Yo me acuerdo Marta Argerich, por ejemplo, la impresión que tenía Marta y cómo lo quería, cómo lo admiraba, o Rolando Goldman, que ha estado hace poquito tiempo con nuestra Sinfónica y que vino a actuar por primera vez dirigido por Reynaldo Zemba, y cada vez que hacíamos reuniones de secretarios de Cultura, en la época de José Pepe Nun, de Cosia, siempre Rolando hacía una referencia al maestro Reynaldo Zemba. El propio Luis Gorelick, cuando yo lo invito en nombre del gobierno de Entre Ríos para que venga a dirigir la Sinfónica, él dice de su compromiso, porque lo admiraba y lo quería mucho a Reynaldo. Yo creo que lo tenemos que recordar así, ¿no? No solamente con la batuta, dirigiendo los grandes conciertos en el Teatro 3 de Febrero o en cualquier rincón de la provincia, sino también como un ser humano que supo sembrar la semilla de la amistad y que por eso será recordado por siempre. Anécdotas personales, te podría contar de lo que pinta su persona. Qué sé yo, te cuento dos cortitas que me pasó. Uno, cuando se hizo el mega evento de la ópera Aida en el Parque Urquiza, que él estuvo dirigiendo. Yo recién estudiaba hace un año con él,
Y por ejemplo, yo fui a ver el ensayo en el Parque Urquiza y él me llamó y me presentó delante de todos los cantantes que venían todos de afuera, y me presentó como un alumno suyo, como un orgullo, así, sin tener ninguna necesidad, sí, abriendo, mostrándome. Para mí no sé, me hizo sentir muy bien, ¿no? Otra anécdota muy, muy linda fue, pero es muy personal, ¿no? Pero te lo cuento igual. Cuando hice la primera vez que representé con gente de acá de Paraná, la ópera de Dido y Eneas, en el Juan Elio Ortiz, él fue a ver, terminó el concierto y muy emocionado, me fue a saludar, a felicitarme, y bueno, abrazó a mis papás, que estaban, para mí era un evento muy fuerte, y dijo, lo parimos entre los tres, le dijo a mi viejo, y los abrazó y nos abrazamos los cuatro, me quedó muy, muy marcado. Reinaldo fue un talento, un gran director, y fue siempre reconocido. Y tuvo a los 30 años, que fue en el 2008, él cumplió 30 años, y bueno, entonces como una muestra de afecto, de estima, de admiración, se lo declaró director honorario porque él ya estaba que no podía dirigir. Vos sabés que el honorario recibe todos los honores de un cargo, pero no lo ejerce. Pero en este caso sí, lo podía ejercer si él lo quería hacer en algunas oportunidades, ¿no es cierto? Y bueno, hay un decreto. Lo único que en muchos programas que yo vi durante la vida de él, estoy hablando en vida, no figuraba, y eso me parece una injusticia, no figuraba el carácter de director honorario de Reinaldo Zemba, ¿no es cierto? Figuraba el director titular ahora, pero tendría que en el programa decir director honorario, maestro Reinaldo Zemba. No lo vi, no lo he visto, a lo mejor después lo han puesto, no sé. Ahora ya, después de fallecido, ya no. Pero ha dejado una huella muy importante, y esto que le estoy contando a ustedes es lo que nosotros sentíamos los músicos, ¿no es cierto?, con su presencia aquí. Fue un director de alto vuelo. Yo lo conocí más que nada desde la faz del trabajo en la orquesta, pero sé que he tomado contacto con muchos alumnos, digamos, gente que fue alumna en el Instituto de Música sobre todo, y siempre hay un gran cariño hacia él y un gran agradecimiento. Y también nosotros los músicos, digamos, a mí personalmente me costó cambiar de director, tuve un proceso porque fueron tantos años, que bueno, como todo en la vida, los cambios conllevan también cambios internos y nuevas formas de trabajo, y bueno, pero es así. Reinaldo realmente, a todos los que tuvimos la experiencia de trabajar con él, nos dejó una huella muy intensa de esa forma de hacer música en la orquesta, ¿no?